Buen día, tengan todos ustedes. Seguimos transmitiendo la mañanera de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí un like, si no, pues también se abajo, se vale. Si no les gusta, vamos a escuchar a López Obrador. Bueno, pues continuamos. Tenía pensado dar a conocer un documento que de una vez, sí. Pues vamos a escuchar las preguntas de los reporteros argentinos. Buenos días, presidente López Obrador. Gracias por recibirnos en el Palacio Nacional. Soy Rafael Matus, del diario La Nación, preguntando en nombre de todos los colegas argentinos. Tengo una pregunta para usted y también para el presidente Alberto Fernández. Presidente, quería preguntarle, en aras de lo que está ocurriendo en la Argentina, ¿qué otras medidas tomará para evitar más privilegios en la distribución de las vacunas? ¿Y aceptaría la interpelación en el Congreso del jefe de gabinete y la creación de una comisión investigadora parlamentaria sobre lo que se ha llamado el escándalo de las vacunas VIPS? Y para el presidente López Obrador, usted ayer criticó la vacunación secreta para los de arriba en otros países. ¿Qué medidas toma su gobierno para que eso no pase aquí en México? ¿Y cómo planean ambos mejorar la equidad en la vacunación en la región? Y si piensan llevar el tema que han planteado al G20 o a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, siempre he planteado que el tema de las vacunas es un tema muy sensible y que debemos tratar con absoluta seriedad, porque el riesgo es que lo terminemos politizando y el riesgo es que terminemos haciendo lo que creo que nadie quiere hacer. En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un número, un dato o un concepto a revisar, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Los medios en Argentina ponen a Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna indebidamente, pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina. Por el mismo motivo se dio la vacuna Axel. Por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas. Por el mismo motivo se dieron la vacuna a algunos intendentes que tampoco son oficialistas. Porque hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición, para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que lo que me denunciaron me pide que por favor le dé el veneno a ellos y que consigan más veneno. Yo quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Claramente, cuando yo tomé nota de lo que había pasado, reaccioné. Y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, o bajo su dependencia pasaron estas cosas. He leído que han hecho una denuncia. Miren, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga
será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente. Ya lo hemos vivido. Si quieren trabajar, tienen muchos delitos para investigar, ¿eh? Pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, pueden investigar el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder. Pueden investigar el vaciamiento del Congreso, pueden investigar el negocio de los parques eólicos, pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes. Miren todo lo que tienen para investigar y no investigan. El hecho, sin duda, es un hecho reprobable, porque nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación. Pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas listas, porque en esas listas aparecen también personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan. Vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado es algo absolutamente razonable si uno piensa que deben salir del país y exponerse al riesgo del contagio. Vacunar por las características de la acción que desarrollan. Vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado es algo absolutamente razonable si uno exponerse al riesgo del contagio. Vacunar al ministro de Economía, que con su equipo tiene que iniciar una gira entre todos los países del G7 tratando de buscar apoyo para Argentina, es algo absolutamente razonable porque su vida queda expuesta con todo eso. Con lo cual, a mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. Yo no los ejerzo ni me valgo de ellos. No soporto que eso ocurra. Lamento que algunos lo hayan hecho. Y ya hablé con mi conducta. Y lo que le pido a algunos fiscales es que hagan el esfuerzo de volver a releer el Código Penal. No sé quién los aprobó ni en qué universidad aprobaron, pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas para que sigan haciéndolas. Nosotros podemos dar respuesta de todo lo que hacemos. Y en este punto ya dimos respuesta. Porque cuando el Aras San Juan se hundió en el Mar del Sur, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando la directora de la Oficina Anticorrupción decía que ella no iba a perseguir a su presidente, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando ocurrió el desfalco objetivo de la deuda externa, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando en el gobierno anterior ocurrieron cosas tales como aumentar los peajes y al día siguiente que el presidente venda las acciones de la empresa de peajes, nadie le pidió la renuncia a nadie. Por favor, una vez pido que tengamos honestidad intelectual. Una vez tengamos honestidad intelectual. Yo con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer. El resto es hacer lo más miserable que se puede hacer. Política con la desgracia de la pandemia. ¿Había alguna otra parte de la pregunta que hablaba? ¿Cómo? Bueno, nosotros, la interpelación es una facultad del Congreso, no es un tema mío, es un tema que decide el Congreso. Bueno, he ordenado, ayer hablé con Carla, hablé antes de ayer, perdón, antes de partir, le di orden de que dé la lista de las personas que aparentemente recibieron esa vacunación salteando protocolos. Vuelvo a repetir que algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad estratégica que realizaron personas y algunos protocolos se saltearon porque en sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente.
y le daban mucho eco a las barrabasadas que decía la oposición. Pero aún así dije, poné todos los nombres, y esos nombres se conocieron ayer, sin que nadie nos lo pida. ¿Ok? Después habrá una instancia de ver exactamente cómo ocurrió esto, porque ninguno de nosotros lo sabe, porque si lo hubiéramos sabido no lo hubiéramos avalado. ¿De acuerdo? ¿Quedó algo sin responder? Me parece que no, porque estás escribiendo. Bueno, gracias, no sé, Andrés Manuel. Bueno, nosotros respetamos mucho al gobierno de Argentina, respetamos y estimamos a Alberto, lo consideramos un hombre consecuente, de modo que no vamos a opinar sobre este asunto en estos momentos. Sí consideramos que es necesario el que intervenga más la ONU para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas. Nosotros presentamos una resolución en la ONU desde hace 6 meses, que fue aprobada casi por unanimidad, con este propósito de evitar el acaparamiento de medicinas y de vacunas, porque se trata de derechos humanos, del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando, porque de 80 países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10 están concentrando el 80% y el 70% restante, donde estamos nosotros y muchos otros, tenemos el 20%. Pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna. Eso es totalmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno. Y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. En esto, pues coincidimos la mayoría de los pueblos. Yo quiero agradecer a farmacéuticas, a gobiernos extranjeros que nos están ayudando, pero sería ilustrativo, y aquí acostumbramos a hacerlo, el que veamos cómo está la vacunación en el mundo. No sé si tengan el último reporte. En el caso de América Latina, muy pocos países.
Miren. Dos días, Estados Unidos, 63 millones de dosis, China 40 millones, Reino Unido 18 millones, India 11 millones, Israel 7 millones, Brasil 6 millones, Turquía 6 millones, Emiratos Árabes 5 millones, Alemania 5 millones, Rusia casi 4 millones, ahí están 10. Bajamos, América Latina, si lo vemos de acuerdo a la población, encontramos que en América Latina, nosotros 1.733.000, apenas el 1% de nuestra población. Chile es el que lleva más, de acuerdo a su población. Tiene 2.871.000 dosis, 15% de su población. Luego Argentina está igual que nosotros, 1%. Que han hecho un gran esfuerzo. ¿Seguimos? América Latina, Perú, 166.000. Costa Rica, 96.000. De acuerdo a su población, 1.1 también. ¿Sigue? Panamá, 47.000. Bolivia, 10.000. Ecuador, 8.000. Ahí terminó. Son 90. ¿Dónde está República Dominicana? Miren, 373. Desde luego no está Haití. Y no están la mayoría de los pueblos de los países de América Latina y del mundo. 90. Y son cerca de 200 los que participan en la ONU. Entonces, esto es lo que sí vamos nosotros a seguir planteando, que haya equidad. Muy bien.